el Señor puso hace ya varias semanas atrás en mi corazón, y realmente ha sido el Señor hablando paso a paso. Generalmente Dios lo que empieza a hablar es lo que empieza a ocurrir también en la iglesia. Vimos que habían tormentas, y nosotros también hemos tenido tormentas como iglesia. Pero también hemos visto, dentro de todas estas cosas, cómo la mano poderosa de Dios ha sustentado y ha sostenido. Cuando nosotros comenzamos esta serie, dijimos que el libro de Jonás debía entenderse, debía comenzar a desarrollarse no desde el inicio ni del final, sino desde el centro. Porque en el centro nosotros establecimos que este libro era una narrativa como forma de quiasmo. Eso quiere decir que había un escalafón, capítulo 1 apuntalado al capítulo 2, y arriba en capítulo 2, versículo 9c, llega la conclusión final de todo este libro. El resumen de todo el libro es este: la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y nosotros hoy día vamos a ver este mensaje que tiene que ver con la salvación es del Señor, pero no te equivoques. No vamos a enfocarnos en la salvación únicamente porque hay un pueblo o una nación que se salva, sino que yo quiero que evalúes un poco antes cómo Dios ha ido obrando salvación a través de todo el libro. Si nosotros vemos por ejemplo que Dios ha hablado a un profeta y él se niega a obedecer, y en rebeldía Dios trae una tormenta sobre él, porque no te equivoques, tú no puedes rebelarte a Dios y no recibir consecuencias. Dios va a trabajar contigo. Pero también tienes que tener la otra parte de tampoco equivocarte, porque tú no eres llamado a ser el Espíritu Santo. Y si tú vas a jugar a ser el Espíritu Santo, también vas a tener consecuencias en tu vida. Ambos lados son difíciles. Quiero mostrarte que la salvación es del Señor. ¿En qué sentido? Muchas veces uno se enfoca en Jonás aquí, Jonás allá, pero el libro no tiene nada que ver con Jonás, tiene que ver con Dios, y que Dios es el autor de la salvación. Dice la historia que Jonás se rebeló y que él entró en una tormenta, ¿no es cierto? Él entró en un barco huyendo a Tarsis, lo que es España hoy día, cuando Dios le dice anda a lo que se conoce hoy día como Irak, que eso es Nínive, y el Señor hizo caer una tormenta poderosa al punto de romper la embarcación. Quiero que noten lo siguiente: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Esos marineros, hermanos, no conocían al Dios vivo y verdadero de la Escritura. Cada uno conocía a su propio Dios y clamaba a su propio Dios, pero se dieron cuenta de una cosa: sus dioses no les salvaban. Luego, cuando echaron suertes, nosotros vimos que la suerte es del Señor. Por lo tanto, el Señor evidenció que la causa de esa tormenta era porque Él, Dios Todopoderoso, único Dios del cielo y de la tierra, había caído sobre Jonás como una forma de disciplina. Ahora, después de todo lo que ocurre, los marineros tratan de mostrar una misericordia carnal, una misericordia humana, y aquí incluso podríamos decir una misericordia satánica, porque estaba en contra de lo que Dios mismo estaba haciendo. Cualquier cosa que se opone o se intenta oponer a Dios es de Satanás, hermanos. Ese es el punto. Aún la misericordia, una misericordia carnal, humana y satánica en ese sentido, porque ellos con afán trataban de remar y volver a tierra para no lanzar a Jonás al mar. Eran muy buenos ellos, de acuerdo a eso, ¿verdad? Pero hermanos, cuando contemplamos eso, el misericordioso es Dios. No hay ninguna persona en el mundo que tenga más misericordia que Dios. No somos ni podemos tener más amor ni más misericordia que Él. Y Dios en este momento había determinado disciplinar a Jonás a través de este lanzamiento, de esta expulsión para salvación, como lo vimos la semana pasada. Pero creo que noten lo siguiente, porque la salvación es del Señor. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, obedeciendo ahora sí a Dios, y el mar cesó en su furia inmediatamente. Quiero que notes eso. Ellos oraron a sus dioses paganos y nunca pasó nada. Ellos obraron una vez rápidamente lo que Dios dijo, expulsando a Jonás del barco, y el mar cesó en su furia. Quiero que notes eso. Luego el versículo siguiente, lo que quiero mostrarte: y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Y hermano, cuando la Biblia habla o se refiere a temor, tiene que ver con un sentido de conocimiento de un Dios que se ha revelado en una potencia increíble. Ellos antes clamaban a dioses falsos, ellos antes seguían a dioses falsos,
Ahora ellos conocieron al Dios vivo y verdadero y temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. ¿Saben por qué? Porque la salvación es del Señor. Esos hombres vieron la salvación del Señor. Si te das cuenta, acá no solamente tiene que ver con Nínive, tiene que ver con todo lo que estaba ocurriendo. Hermano amado, no solamente la salvación es del Señor con estos hombres que ha ocurrido acá, sino que tú tienes que notar que después de que en la misericordia de Dios, Dios quebranta la soberbia, la rebeldía de este profeta que no quería servir y lo expulsa hacia el mar, viene un pez y lo traga y ahí él es quebrantado, quebrantado, quebrantado y quebrantado. Él no fue quebrantado cuando Dios le dio la orden. Él no fue quebrantado cuando Dios le permitió subir al barco. Él no fue quebrantado cuando vino la tormenta. Él fue quebrantado cuando fue expulsado y se vio en las aguas del Seol en el vientre del pez. Hermanos, eso es misericordia. Porque si eso no hubiera ocurrido, el corazón de Jonás jamás se hubiera quebrantado y jamás hubiera pasado nada con él. Y hermano, quiero que notes no solamente que la salvación es del Señor en el sentido de los marineros y en el sentido también de lo que Dios está haciendo, porque la expulsión que Dios hace con Jonás es una expulsión para salvación. Dice el 2:8, dice: los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan. Punto 1, no hay Dios que salve fuera de Dios. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Jonás está desde el vientre del pez en el Seol aquí, y decíamos que podía estar vivo en el vientre del pez o muerto en el Seol, porque también la Escritura deja esa posibilidad, ya que esto es una comparativa real y directa con el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: van a tener la señal de Jonás. La única señal que tendrá este pueblo es la señal de Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en un pez. El Señor estuvo 3 días y 3 noches en el Seol, en la muerte. Por lo tanto, puede equipararse que Jonás efectivamente murió y después Dios le hizo resucitar, o pudo ver esa opción. La otra opción es que estaba vivo efectivamente en el pez y él estaba orando desde el pez o desde el Seol, da lo mismo el caso. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí te pagaré. Y quiero que entiendas aquí, no solamente la salvación es del Señor con los marineros, sino también con el propio Jonás, porque él lo entiende así y dice: la salvación es del Señor. Hermano, la salvación no es tuya. La salvación no es porque tú obres más, no es porque tú busques más, no es porque tú visites más, no es porque tú hagas más. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer: ir y sembrar. La salvación es del Señor. Ninguno de nosotros va a poder resucitar a los muertos. Ninguno de nosotros va a poder hacer ninguna cosa si el Espíritu Santo no lo hiciera. No te equivoques, hermano. La salvación es del Señor. ¿Cuál ha sido el error frecuente de la religión, de las sectas? Que ellos tratan de salvar a las personas por diferentes cosas. Por ejemplo, el rito católico apostólico romano dice que salva a las personas a través del bautismo de infantes. Hermanos, eso es mentira, eso es diabólico. La salvación es del Señor. La iglesia evangélica ha inventado su propio rito y ha llevado a las personas a tomar una decisión por Cristo, a invitar a Jesús a su corazón para ser salvos. Hermanos, ese rito también es una invención del hombre, eso también es diabólico, también tiene que ver con alguna acción que el hombre deba hacer o manipular. Y hermanos, la salvación es del Señor. Y así podríamos seguir mencionando todas las sectas, porque hay una cosa que difiere de la verdadera fe bíblica a toda secta, toda religión y toda denominación. Hay una sola característica que diferencia a una iglesia bíblica, a una creencia bíblica, de toda secta, toda religión y toda denominación. La iglesia bíblica cree y sustenta que la salvación es por la gracia sola, solo por gracia. No hay nada que hacer, no hay nada que decir, no hay nada que rogar.
Y cuando alguien invoca el nombre del Señor, no es porque va a ser salvo, sino porque ya ha sido salvo. Eso también lo entendemos claramente. Las religiones, las sectas, las denominaciones quieren hacer algo para que el hombre efectivamente pueda salvarse a sí mismo. Pero hermano, insisto en esto: la salvación es del Señor. Tú no vas a salvar a nadie. De hecho, es una frase: nosotros no salvamos a nadie. Lo único que nosotros hacemos es dar el mensaje. Como los hemos estado viendo el día jueves, nosotros compartimos el evangelión. Bueno, agelión, mensaje, el mensaje bueno. Eso literalmente significa evangelión si nosotros usamos o hacemos la separación semántica de la palabra. De evangelio, en griego es bueno o bien. Agelión es mensaje, el buen mensaje. Eso es lo que nosotros compartimos, literalmente. Vamos a comenzar acá también en la lectura, porque vamos a comenzar en el capítulo 3 del libro de Jonás. Y vamos a establecer desde del 3 al 5. Lo leo para ustedes y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ellas el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Amado Dios, vamos delante de su presencia y estamos dando gracias por este día. Queremos rogarte, Señor, como cada domingo, con temor y temblor, un temor y temblor de verdad, no un temor profano como he escuchado estos días. Señor, con temor y temblor de ti, porque tú eres el único que piensa los corazones, tú eres el único que ve discierne los pensamientos, discierne también, Señor, las intenciones del corazón. Padre Santo, quita cualquier cosa que pueda distraerme y nublar mi juicio, para que tú hables a través de este predicador. Señor, libra a este predicador de sus propias conjeturas, libra a este predicador de sus propias creencias, basadas en quizás algún pensamiento, y habla, Señor, a tu pueblo lo que tú quieres hablar, tu palabra, Señor, para que este pueblo sea edificado conforme a ti. Señor, en esta hora agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La salvación es del Señor. El primer punto que nosotros vamos a ver se denomina un déjà vu celestial. ¿Han escuchado usted la palabra déjà vu? ¿Sabe lo que significa un déjà vu? Un déjà vu es literalmente ya visto en francés. Es una sensación de haber pasado con anterioridad por una situación que se está produciendo por primera vez. Es cuando usted va caminando y dice: oye, yo he estado aquí antes, pero no sé cuándo. O esto ya me pasó, esto ya lo viví. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Bueno, hay muchas explicaciones científicas que pueden darte cuenta de lo que ocurre ahí, pero básicamente es ya visto o ya vivido. Y este punto 1 es un déjà vu celestial. ¿Por qué lo llamo así? Porque quiero hacer un contraste entre el capítulo 1, los primeros versículos, con el capítulo 3 y los versículos primeros también. Quiero que escuchen lo siguiente. Parte el capítulo 3, versículo 1 diciendo: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo. El capítulo 1 dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Te das cuenta cómo va un paralelo repetitivo ahí? Como que esto ya lo vivimos antes. Después dice: levántate, capítulo 3:2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Capítulo 1 decía: y Jonás, levántate, mensaje de Dios, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Como que esto ya lo estamos visto varias veces, estamos repitiendo la escena. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y aquí se acaba el déjà vu. Aquí se acaba el déjà vu. Porque si bien es cierto, en el capítulo 1 Dios da las mismas instrucciones que en el capítulo 3,
lo que cambia en este déjà vu es lo que siempre debió haber pasado desde un inicio. Yo no sé si usted vio una película que se llama, o leyó un libro, porque está basado en un libro, que se llama El efecto mariposa. El efecto mariposa, el protagonista de la serie o de la película, tenía la habilidad de poder ver una foto. Usted sabe que una foto se grafica un momento que ocurre en el pasado. No es algo que nunca haya ocurrido. No necesariamente una foto antigua va a tener las mismas vivencias o va a continuar exactamente igual en el futuro. Las cosas van cambiando. Pero la foto queda ahí. De hecho, nosotros tenemos acá varias fotos de Irving con muchas personas que ya no están con nosotros, pero estuvieron alguna vez. Pero él miraba esa foto y tenía la capacidad de mirar la foto y volver en el tiempo. No era un viaje de tiempo en una máquina, sino que él retrocedía en su propia existencia al momento de la foto. Y él intentaba cambiar algo, o podía cambiar algo, y eso afectaba a todo el futuro en lo demás. Por eso se llama el efecto mariposa. Un pequeño cambio en algún momento cambia todo. Y esto, hermanos, tiene que ver con esta idea de déjà vus y de cambios. Cuando nosotros vemos lo que ocurre aquí, este cambio, hermanos, hubiera afectado mucho. Y de hecho, en nuestras vidas también estamos llamados a eso. Esto fue lo que respondió Jonás la primera vez. Dijo: pero se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Ante la misma circunstancia, la primera respuesta de Jonás fue: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Si yo te pregunto, y acá infiere tú mismo, cuando Jonás estaba en el pez, cuando Jonás estaba ahí en el pez, en el Seol, en la profundidad, en la angustia, en el quebrantamiento, ¿piensas que si él hubiera tenido ese pensamiento, la posibilidad de volver en el pasado a esta primera vez que Dios le dio una orden, tú piensas que él pudo haber pensado: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no obedecí inmediatamente? ¿Por qué tenía que llegar hasta las profundidades del Seol para arrepentirme, quebrantarme de algo que simplemente pude haber dicho: sí, Señor, tú eres Dios, yo voy? Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido experiencias y vivencias de las cuales nos hemos arrepentido. Y seguramente te hubiera gustado tener una foto o algún año específico en tu mente y hubiera dicho: me gustaría retroceder hasta tal momento y haría todo diferente. Sin duda, muchas personas han pasado eso. Pero fíjate lo que ocurre cuando el Señor expulsa a Jonás, viene el pez, y el Señor expulsa a Jonás otra vez desde el pez. Y la respuesta de Jonás ahora fue así: y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Qué lindo suena eso. Y ahí, en este momento, si nosotros obviamos el capítulo 1 y 2 y llegamos al capítulo 3, fíjate que Jonás aquí se compara a Noé y a Moisés. Cuando vino palabra del Señor a Moisés y le dijo: viene un diluvio y haz esto, un arca, y hazla así, termina en Génesis 7:5 y dice: e hizo Jonás y hizo Noé todo lo que Dios le dijo. Cuando Dios le da la instrucción a Moisés de hacer el arca y levantar el tabernáculo y hacer todo lo que tenía que hacer en ese gran tema, cierra diciendo el libro, o esa parte: e hizo Moisés conforme a todo lo que el Señor le dijo. Fíjate lo que está diciendo ahora acá. Pero Jonás se levantó para ir a Tarsis, Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, el Señor no está generando estas cosas para destruirnos. Cuando el Señor obra cosas difíciles en nuestras vidas, o vienen pruebas, o tormentas, o nos expulsa en diferentes ámbitos asociados a esto, no es para destrucción, es para quebrantamiento, es para reconocimiento, es para recapacitación, y después es para poder usarte, porque debes tener algo claro. Cuando Dios ha determinado usarte, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, lo hemos dicho antes. Él lo va a hacer en varias formas, o por lo menos dos formas. Él te va a usar entero,
gozoso, con alegría, o Él te va a usar destruido, rearmado, lleno de cicatrices, pero al fin y al cabo vas a terminar haciendo todo lo que el Señor va a hacer. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cuál es la postura que tú escogerías o que vas a escoger? Porque en la iglesia también han pasado cosas y pasan cosas. ¿Cuál va a ser la postura que vas a tomar? ¿Vas a tomar la postura de Jonás de no, esto está muy difícil, mejor me voy? ¿O vas a decir, como dijo después, y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor? Estas son cosas y posturas que nosotros vamos a tener que tomar en algún momento. ¿Cómo vamos a servir al Señor de aquí en más? La pregunta es, ¿vamos a servir al Señor de aquí en más? Si lo vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cómo lo vamos a hacer es conforme a la palabra del Señor. No puede ser de otra forma. Hermano, una persona que está sirviendo al Señor conforme a su propia mente, conforme a su propia palabra, conforme a su propio deseo, esa persona no está sirviendo al Señor. Esa persona se está sirviendo a sí misma. Por eso hoy día nosotros vemos tantas falacias, tantos engaños, tantas denominaciones erradas de personas que sirven a su propio vientre, a sus propios deseos y engañan a la masa, porque la masa también está deseosa de servirse a sí misma. Una de las consecuencias o uno de por qué las sectas o estos grupos se llenan, pongamos un caso, las iglesias de la prosperidad, tú levantas una iglesia de la prosperidad y tiene 2.000 personas. ¿Sabes por qué eso pasa? Primero, porque el líder sectario está tratando de llenar su propio vientre, su propio ego y su propio deseo. ¿Y por qué tiene 2.000 personas ahí? Porque esas 2.000 personas también están tratando de hacer lo mismo. Están todos tratando de llenar su propio ego, sus necesidades, sus carencias, todo lo que yo necesito. De esas 2.000, una persona, incluido el pastor, entre comillas, de eso, ¿saben cuántos le están sirviendo al Señor? Ninguna. No están ahí para servir al Señor. Están ahí para servir a Mamón, están ahí para servir sus vientres. Por lo tanto, hermano, cuando el Señor obra esto, nosotros debemos servir al Señor conforme a la palabra de Dios. Yo puedo tener una justicia que para mí puede ser muy buena, pero no va a ser la justicia de Dios. Mi justicia va a ser imperfecta. Yo puedo tener una misericordia que para los hombres puede ser muy buena, pero no va a ser la misericordia de Dios. Yo puedo tener un amor por todas las personas que tú quieras, un amor por mi familia, por mis hijos, pero ese amor jamás va a llegar a la perfección del amor de Dios. Por lo tanto, no te engañe tu corazón ni tu mente. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor dice, de la forma que Dios dice, en el tiempo que Dios dice, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Jonás hizo lo que el Señor dijo al final, sí, pero no lo hizo en el tiempo de Dios. Y como no lo hizo en el tiempo de Dios, tuvo que tener todo ese quebrantamiento, toda esa destrucción, toda esa expulsión para llegar a hacerlo. Esto nos deja ejemplo. Hay un ejemplo que compara a tres personas, uno un necio, uno inteligente y uno sabio. Cuenta la historia que va el necio caminando por un hoyo y dice, un hoyo, y sigue caminando y se cae, y se mata. El inteligente dice, viene un hoyo, trata de esquivarlo y cae. Y trata de salir. El sabio, viendo al necio y al inteligente caer en el hoyo, hace esto y rodea por otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo que nosotros hemos tenido, el ejemplo que tú has vivido, debe servirte a ti para no caer en las mismas pecados, en los mismos temas que otros ya han caído. El ser humano es el único ser que tropieza 2 veces con la misma piedra. De hecho, hay una canción, tropecé 2 veces con la misma piedra. Repetimos el error. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Este déjà vu celestial tiene que ver con que Dios va a orar lo que Dios va a orar contigo, en el tiempo que Él lo va a hacer contigo. Y vas a terminar sirviendo al Señor de todo corazón, de todo gozo, o vas a terminar sirviendo con todo tu corazón, de todo tu gozo, pero lleno de cicatrices.
Esa es una diferencia. Eso es lo primero que tienes que ver en las salvaciones del Señor cuando el Señor está trabajando con Jonás. Un segundo punto que nosotros vamos a ver aquí tiene que ver con, esto va a sonarte raro, pero el segundo punto es el blamangelio en 5 palabras. El blamangelio en 5 palabras. Comenzamos diciendo que la palabra evangelio que nosotros conocemos es una conjunción de 2 palabras griegas. Eu, que significa bien o bueno, y agelios, que significa mensaje. Y de ahí se forma la palabra evangelio. Bien, la palabra mal en griego son varias, pero una que es atingente a esto es blama. Blama es mal o malo en griego. Por lo tanto, si nosotros usamos blama y agelos, nos queda el blamagelio, que sería como el mal mensaje. Y esto es lo que Jonás comienza a hacer. Si tú te fijas, Jonás no va a predicar evangelio. Jonás no va con buenas nuevas. Por eso establecemos lo siguiente. Escucha lo que dice la Escritura. Y Nínive era una ciudad sumamente grande y de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Yo te decía en mensajes anteriores que las 5 palabras más importantes del libro de Jonás no era dentro de 40 días Nínive será arrasada, sino las salvaciones del Señor. Y tú me dices, Pastor Hugo, tienes un problema aritmético porque dentro de 40 días Nínive será arrasada, no son 5 palabras, son 7. Pero ¿por qué yo hacía esa referencia? Porque en el original son 5 palabras. En el original es Od, Arbaim, Yom, Wenive, Nepakete. 5 palabras. Dentro de 40 días, que se traduce así. De aquí a 40 días Nínive será destruida. O una traducción más exacta es: todavía 40 días y Nínive será destruida. Eso es lo que está diciendo ahí el profeta. Como fuere, si te das cuenta, eso no es el evangelio. Él no está llamando a arrepentimiento, Él no está llamando a fe, Él no está llamando a ninguna cosa. Él lo que viene a hacer es proclamar contra la ciudad conforme el mensaje de Dios, y le dice: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y esta ciudad, hermanos, es una ciudad grande, porque dice que Jonás comenzó a recorrer la ciudad, porque era una ciudad grande de 3 días. La circunferencia de la gran Nínive, como se diría hoy, era de unos 100 kilómetros. Es como ir de aquí a Santiago, poco menos. Santiago son 125 kilómetros. De aquí, o la circunferencia de Nínive era de 100 kilómetros, y cuentan que sus muros, los muros de la ciudad, medían 35 metros de alto y tenía aproximadamente 1500 torres altas de los vigías. Era una tremenda ciudad. Y lo que hacía Jonás fue entrar en la ciudad de los hombres más terroríficos del mundo en esa época, y empezó a caminar obedeciendo la voz de Dios. Primero pudo entrar a la ciudad. A pesar de esas 1500 torres, nunca hubo un arquero que lo atravesara antes de que él entrara. A pesar de esas 1500 torres y esa gran muralla, nunca hubo nadie que lo flanqueara y le dijera: ¿quién eres tú? ¿Quién te envía? O que lo frenara, o lo mataran al inicio. ¿Por qué? Porque está haciendo la perfecta voluntad del Señor. Y cuando nosotros hacemos la perfecta voluntad del Señor, oye, sentí esto como un déjà vu, esto lo he dicho antes. Hablando de los déjà vu. Cuando nosotros hacemos la perfecta voluntad del Señor, el Señor nos flanquea como si fuéramos invisibles. No digo que nos hace invisibles, pero nos flanquea como si fuéramos invisibles para llegar donde tenemos que llegar y hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que Pablo, o lo que Jonás está haciendo. Y efectivamente él comienza a recorrer, y el único mensaje de Jonás son estas 5 palabras: Od, Arbaim, Yom, Wenive, Nepaket. Dentro de 40 días, el mensaje es: todavía 40 días y Nínive será destruida. Y la gente de Nínive empezó a escuchar este mensaje. De un hombre que no conocían, de un Dios que no conocían. Y si te fijas, hermano, esto es tremendamente raro humanamente hablando.
Porque si hoy día viene una persona por aquí pasando diciendo, se va a acabar el mundo mañana, ¿qué le dices tú? ¿O qué piensas tú? Estás loco, como un tonto. O le gritas un par de tonteras, o lo dejas, pero lo tratas de loco. Probablemente era lo mismo que podría haber pasado con Nínive. Una ciudad que estaba fuertemente protegida, fuertemente armada, eran temerarios en la lucha, eran sanguinarios, y viene de repente una persona y empieza a proclamar, todavía 40 días y Nínive será destruida. Eso no es el Evangelio. Eso es un buen Evangelio, con malas noticias. Dice el doctor Kendall, un estudioso, que Dios nunca habla de ese modo cuando no hay esperanza. Cuando no hay esperanza alguna, Dios no va a dar mensajes. De hecho, si tú recuerdas, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, Dios no manda ningún pregonero contra Sodoma y Gomorra. Dios simplemente le dice a Abraham, sácalo porque yo destruiré esa ciudad. ¿Te das cuenta de la diferencia? Acá Dios está mandando un profeta porque tiene una intención en su corazón de misericordia, porque la salvación es del Señor, y cuando Dios habla de esa forma, nunca es porque no hay esperanza. Quiero que escuches esto. También Kendall dice, cuando Dios, y esto es para ti, cuando Dios hace una advertencia en tu vida, esa es la mejor señal que tú tendrás. Cuando Dios hace una advertencia en tu vida, esa es la mejor señal que tú tendrás. Esa es la evidencia, esa es la señal que Nínive tenía. El profeta de Dios diciendo, de aquí a 40 días Nínive será arrasada, destruida. Od Arbain Yom Winive Nepakte. Hermanos amados, ¿está haciendo alguna señal Dios? ¿Está dándote alguna señal Dios ahora en tu vida? Recuerda que Dios no procede a destruir antes de orar. Esto. ¿Está viniendo Dios con un mensaje a tu vida de algo? Cuidado, cuidado. Hay mentira, hay engaño, hay calumnia. Cuidado. Ese es el mensaje que vas a tener de parte de Dios. Y ese es el mensaje más diáfano que podrías tener. Y ese es el mensaje que efectivamente trastornó Nínive. Pero no trastornó Nínive porque todos creyeron a Jonás. Porque en su sano juicio, si tenemos un grupo de 100 personas acá y pasa una persona diciendo, de aquí a 10 días el mundo se acaba. De las 100 personas quizás hay un loquito entre ellos y uno va a creer. Pero el resto probablemente va a decir, no, es loco. Nos vamos a reír quizás, y me incluyo. Pero fíjate lo que ocurre acá. Este evangelio de 5 palabras hace algo. Pero antes de que veamos eso, quiero contarte ahora que mires y observes la vida de Jonás en este momento, porque ahora la obediencia de Jonás fue perfecta. Primero, ante la orden de Dios, Jonás no lo dejó para otro día, sino que el versículo 3 dice, se levantó Jonás y fue a Nínive. Cuando Dios te da una orden, el momento de obedecer esa orden es ahora. Porque cualquier dilación de eso, o procrastinación, que se usa también eso, es desobediencia, es negligencia. Primero, la obediencia de Jonás fue perfecta. No lo dejó para otro día, sino que se levantó y fue a Nínive. Segundo, no le intimidó la magnitud de la empresa. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad e hizo el recorrido. Y empezó. Tercero, se portó, ahora sí, como un verdadero profeta, portavoz o embajador de Dios, sin añadir ni quitar una sola letra al mensaje que Dios le había encomendado que proclamase. Y hermanos, eso es tan difícil hoy. Porque como humanos tendemos a agrandar las cosas, a minimizar las cosas. Dios ama a todo el mundo y por eso tiene que venir, amigo. Usted tiene que venir ahora porque Dios lo necesita. ¿Ese es el mensaje de Dios? No. O tendemos a minimizar las cosas, pero hermanos, no es hacia arriba o hacia abajo, sino que el punto exacto es, o dijo o hizo Noé, o dijo e hizo Moisés, o dijo o hizo Jonás, lo que Dios había dicho.
Entonces, él comenzó a proclamar. Si nuestra predicación para nosotros, si nuestra predicación no tiene el efecto que debería tener, si nosotros nos desgastamos predicando en el tiempo y nuestra predicación no tiene el efecto que debería tener, es porque no predicamos con autoridad, no predicamos con convicción y no predicamos con verdad el mensaje que Dios ha dado. Hermanos, si Dios te ha mandado como embajador, predica con autoridad. Y te lo digo a ti porque nosotros vamos a comenzar a salir. Y tú no puedes decir perdón, es que disculpe. ¿Le gustaría saber de Dios? ¿Dios tiene un plan maravilloso para su vida? No, hermano, con autoridad. Como embajador del Señor, hola, ¿sabes que me gustaría hablarte de algo? Porque necesito conversar contigo. ¿Tienes unos 5 minutos que pueda conversar? Algo de parte de Dios. ¿Va de parte de Dios o no? ¿De dónde iba Jonás? De parte de Dios. Nosotros vamos de parte de Dios como embajadores. Con autoridad, con convicción. Yo estoy ahí y voy a ir a conversar con las personas porque ando buscando personas que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, con convicción y con verdad. Este es el mensaje. No es otro. No es Dios ama a todo el mundo. No es Dios te necesita. Dios está llorando porque es un flaco que quiere comer contigo. Ese no es el mensaje. Entonces, si nuestra predicación no tiene el efecto, entonces necesitamos saber que necesitamos predicar con autoridad, con convicción y con verdad. Otra cosa que necesitas saber, que si lo hacemos así, con autoridad, convicción y verdad, no te afectará el poco o mucho éxito visible de tu empresa, de tu trabajo, de tu predicación, porque el resultado, o como dice el título, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Por lo tanto, tú solamente tienes que ir, predicar con convicción, con autoridad y con verdad. El resultado es del Señor, porque la salvación es del Señor. Ya para terminar, un último punto para llegar a este capítulo 3, versículo 5. Este tercer punto lleva por título la gracia colectiva o las salvaciones del Señor. Dice el versículo 5: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos, eso que tú acabas de leer es imposible. Eso no ocurre si no fuera por Dios. Si tú vas a predicar a un grupo de 100 personas, y por muy bueno que sea tu mensaje, por mucha autoridad, por mucha fe, por mucha verdad que pongas, ¿se van a convertir esas 100 personas así por tu mensaje? Lo más probable es que no. Quizás 1, 2, 5. Pero hermano, si te pones a ver lo que ocurre acá, ante este flagelio de Jonás, dice: y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio de manera desde el mayor hasta el menor de ellos, desde el burro, por decir algo, hasta el rey. Todos. Y cada uno de ellos cayó en arrepentimiento. Y hermano, esto es lo que tú tienes que entender. Eso lo hace masivamente. Esa es una muestra de gracia colectiva que Dios hace a un pueblo, y solo Dios mueve esos corazones, todos a la vez. Eso no lo hace el hombre, no lo hace la voluntad, no lo hace el libre albedrío, que tampoco es una palabra muy buena hoy día. Eso lo hace el Señor, porque la salvación es del Señor. Esa gracia colectiva, esta salvación es del Señor. Mira, pongamos atención a lo que el Señor hace, y lo voy a desglosar así. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Primero, Jonás nunca se presentó como un profeta de Dios. No le dijo: yo soy Jonás, Dios de los hebreos. Él lo único que hacía, y el mensaje que él predicaba y pregonaba es: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso es todo. ¿Cómo los ninivitas pudieron creer en Dios? Dios regenera, Dios da esa fe sobrenatural. Los habitantes de Nínive creyeron en Dios. ¿Cómo?
si el profeta no estaba dando un mensaje que hablara de Dios, no estaba llamando a arrepentirse, y le estaba diciendo, los van a destruir. Entonces entendemos, primero, que esta gracia colectiva y la salvación del Señor, el Señor otorga primero una regeneración, como nosotros lo hemos visto en otros lugares en el discipulado, porque esta persona está pasando por esto. Sabemos que la fe y el arrepentimiento vienen después de la regeneración. El Espíritu Santo acá lo que hace es derrama abundantemente gracia a todas las personas, y todas las personas de Nínive se están ejerciendo esto, se están arrepintiendo, todos, y todos están creyendo. El Señor dando una gracia colectiva. Primero los habitantes de Nínive creyeron en Dios, eso señala una fe sobrenatural, y luego, escucha, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Tú sabes qué significa proclamar ayuno y vestirse de cilicio en estas culturas? Arrepentirse, arrepentimiento. ¿Notas que la salvación es del Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Viña del Mar, en Nínive, donde tú estés, el proceso siempre va a ser el mismo? Primero, la gracia colectiva de Dios. El Señor lanzó un mensaje, luego regeneró a esas personas, luego les dio la fe sobrenatural para que pudieran creer porque creyeron en Dios, y luego proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor como una muestra de arrepentimiento sobrenatural. Siempre la Escritura dice, me arrepentí hasta el cilicio, me arrepentí y me vestí de cenizas. Hermanos, ese arrepentimiento de esa forma solamente viene de Dios, porque la salvación es del Señor. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a recordar que Dios tiene la oportunidad, o te puede dar una oportunidad si el Señor te ha llamado, y te la va a dar porque el Señor ha establecido que haga lo que tienes que hacer. Vas a llegar entero o en pedazos, pero vas a llegar a hacer la voluntad del Señor. Vimos este flamegelio en 5 palabras, que cuando Dios da este mensaje, lo hace con el sentido de esperanza, precisamente, porque cuando Dios te da una advertencia en esta vida, esa es la señal que tú tienes para tomarla. Y tercero, hemos visto esta gracia colectiva que nos demuestra que la salvación es del Señor cuando otorga la regeneración, la fe sobrenatural y también el arrepentimiento sobrenatural. Para ti en esta mañana, hermano, cuando el Señor hable a tu vida, te señale, te dé verdad, no creas las falacias, no creas las mentiras, no creas las calumnias. Crea al Señor, escucha la voz de Dios y haz conforme a todo lo que el Señor te diga, porque si no, de todas formas, si eres un hijo de Dios, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer con heridas, lo vas a hacer con sangre, con dolor, con cicatrices. Espero que el Señor no trabaje de esa forma contigo y que pueda ser como Noé o como Moisés, que a la primera dice la Escritura, e hizo Noé o hizo Moisés conforme a todo lo que el Señor le dijo. Vamos a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia esta hora, dando gracias por este tiempo que nos regalas. Señor, entendemos que es tu palabra, que fue agradable y perfecta. Y entendemos, Señor, que también tú estableces todas estas cosas para nuestro bienestar, no pensando que nosotros somos los más importantes, sino nuestro bienestar espiritual, para que podamos, Señor, estar a cuentas contigo y ordenar nuestras vidas conforme a lo que tú tienes. Si necesitamos arrepentirnos, Señor, mueve y quebranta nuestros corazones ahora, para arrepentirnos, Señor, a la suavidad de la brisa de tu palabra. Y no, Señor, cuando tenga que venir la tormenta, tengamos que ser echados al agua o estando en el vientre de un pez. Señor, obra tu palabra en nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Restáuranos. Lo rogamos en el nombre de Jesús.